pequeño párrafo, pero le puedo decir que este es de los preferidos míos porque encierra algo grandioso, encierra un tiempo especial, un tiempo kairos, así se le llama al tiempo de Dios. No se puede contar con el tiempo cronos. ¿Por qué? Porque de un verso a otro, de Génesis 1 a Génesis 2, hay un tiempo abismal y solamente Dios lo gobierna. Pero hoy vamos a tener algo importante de aquí. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dígalo conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces vamos a entender que este es el primer milagro que encontramos en la Biblia. Este es el primer milagro, el milagro de la creación. Diga conmigo: el milagro de la creación. Y vamos a profundizar, porque cuando hablamos de milagros empezamos a pensar en sanidades, en resurrecciones, empezamos a pensar en cosas sobrenaturales, empezamos a creer situaciones físicas solamente que tienen que ver con nosotros. Y decimos que Dios nos haga un milagro. Pensamos en el que recupera la vista, pensamos en el que recupera la salud, el que se levanta, ¿verdad?, de su cama. Y quiero decirle que antes de que existieran esos milagros, Dios hizo este milagro. Es decir, nuestro Dios creó todo lo que vemos, creó el universo. Quiero que nos enfoquemos en la persona de Dios, porque si vamos a fortalecer nuestra fe, tenemos que apuntar nuestra vista a quien es el dador de la fe, a quien es el gran poderoso. Entonces Dios, hermanos, antes de que existiera el hombre, antes de que existiera la tierra, los mares, las montañas, toda esta hermosa tierra, todo lo que tenemos, este ecosistema, entonces Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, y entonces comenzó todo. Entonces comenzó nuestra historia. Entonces creemos que Dios hace este primer milagro. Es decir, Dios, fíjese, crea con su voz. Él no reparó lo roto. Dios no enderezó lo torcido. Dios no improvisó para nada, sino que Dios de la nada creó lo hermoso que podemos ver, es decir, el universo. Fíjate, ¿de quién estamos hablando? Y cuando Dios crea de la nada, cuando Dios crea y no repara nada, estoy hablándole en un momento antes de todo lo que conocemos, Dios aquí está creando y está dando la existencia y está dando la vida al universo. Entonces, la creación, vamos a creerlo así, vamos a aprenderlo como dice la Biblia, es el primer milagro. Dios lo creó de la nada. La palabra crear, escúcheme, en el Génesis está implicando hacer algo sin materia. Fíjese, vaya poniendo esto a esta historia que le estoy contando de la Biblia. Está creando algo sin materia. Vea la clase de Dios que tenemos. Entonces, cuando el hombre quiere construir, necesita materiales. Dios no los necesita. Cuando el hombre, fíjese, quiere hacer algo, reparar algo, necesita herramientas. Dios no las necesita, Dios solo habló. El hombre transforma, o sea, nosotros transformamos, pero Dios crea. Déjame dar un ejemplo, porque un constructor, una constructora, si quieren construir una casa, primero necesitan los planos, necesitan ladrillos, herramientas, necesitan gente que les ayude, pero Dios, quiero que entendamos esto.
Cuando crea el universo, cuando Dios hace el universo, lo hace sin materiales previos. Lo hace sin ayuda externa. Por eso la Biblia nos enseña que la creación es un milagro incomparable. Porque Dios tiene sumo poder. Pastor, ¿pero para qué me va a servir esto? Bueno, ¿sabes? Cuando Dios está creando, porque todo fue creado por su palabra, por eso Él no necesita de agentes externos, dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Cuando dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y no hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo resistencia, solo fue su palabra. La palabra de Dios tiene poder, querida iglesia. La palabra de Dios es suficiente. Mira, la Biblia nos enseña que la palabra y la voz de Dios como estruendo es suficiente para el cosmos, para el universo y para nuestra vida, porque Él tiene un poder de creador y nadie se le puede asimilar. Con su voz, con sus palabras, creó las galaxias. Mira, ¿sabes que el universo se sigue expandiendo? ¿Sabes que el universo sigue creciendo? Hay científicos que afirman que no estamos estáticos, que vamos navegando, que vamos a velocidad en el universo. Pero el universo, el cosmos, lo creó Dios con su voz, con su palabra. Y si entonces Dios con su palabra, querida iglesia, hace todo lo que vemos, lo maravilloso que hay en el cosmos, en la tierra, entonces también con su palabra puede transformar tu vida. Con su palabra puede transformar a tu familia. Con su palabra puede transformar el caos en el que puedas estar desarrollándote, porque Él tiene poder transformador, tiene poder creador y no necesita agentes externos. Amén. Ese es nuestro Dios, querida iglesia. Confiemos en su palabra. Por eso es que te digo, a estas alturas del año, de repente ignoramos, se nos olvida. Pero ¿tú crees que Dios va a dejar fuera de control tu situación? ¿Crees que Dios va a dejar fuera de control tu circunstancia? Si nada más yo me he enterado que ha habido de situaciones médicas dentro de nuestra iglesia, resultados favorables. No ha habido cosas complicadas, hermanos. Dios está obrando con poder. Dios está moviéndose a tu favor, porque Dios te ama, porque Dios está contigo, porque Dios está con su iglesia. Pero necesitamos fortalecer nuestra fe creyendo que como Dios no hay nadie. Que si Dios hoy se levanta y entonces Él habla su voz a tu familia, a tu vida, entonces las cosas serán hechas. ¿Cuántos creemos esto? ¿Tú lo crees en verdad? ¿Crees que Dios tiene el poder para transformar tu vida, tu familia? Entonces, hermanos, el milagro de la creación revela quién es nuestro Dios. Porque Dios siempre se ha revelado. Y entonces la Biblia dice que Dios es soberano. Dios es soberano, es decir, Dios gobierna. Dios tiene autoridad. Cuando la Biblia empieza a mostrarnos que hay una creación, que hay un cosmos, que hay una tierra, como dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, queridos hermanos, Dios tiene todo bajo su orden. Dios tiene nuestra vida bajo su orden. Qué tremendas palabras, hermanos. ¿Te imaginas que ahorita nosotros estamos pensando, porque luego se nos olvida, luego solamente nos quedamos con Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro fiel amigo? Y claro, Él es el puente, pero Él dijo, yo soy el camino. Nadie lleva al Padre sino yo. Cristo mismo nos conduce al Padre, porque Cristo no va a usurpar la posición del Padre. Fíjense, hermanos, a veces hemos sido tan intensos porque Jesucristo hizo milagros y Él los hizo por la voluntad del Padre, porque nada hizo en su voluntad. ¿Usted recuerda la escritura? En Mateo dice, yo nada hago en mi voluntad. Los milagros que ven los hago porque Él me ha enviado.
Y entonces Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú y yo necesitamos salir un poquito de ese puente, y lo estoy diciendo con responsabilidad, entiéndelo. No estoy diciendo que Cristo no es importante, es sumamente importante, pero Cristo quiere que vayamos ante el Padre de la gloria, ante el Padre Santo. Entonces el Padre tiene todo bajo su orden. Él dijo: hágase la luz, y fue la luz. Él dijo: sepárese las aguas de los abismos y surja la tierra firme. Fíjate el orden que tiene Dios, el gobierno que tiene nuestro Dios sobre nosotros, sobre el cosmos, sobre la tierra, sobre la vida, querida iglesia. Dios tiene un gobierno. Un milagro no va a ser casualidad. Un milagro es porque Dios tiene intervención en el asunto, como lo tiene con la tierra, con las aguas, con la hierba. Y dijo Dios: esto es bueno. Es decir, Dios se está revelando como un Dios soberano, como un Dios sabio. Esto es lo que revela la palabra de Dios. ¿Por qué es sabio? Porque nada fue hecho al azar, nada fue hecho por casualidad. Y tú y yo en esta mañana entendamos esto, querida iglesia. Dios está contigo, Dios está con nosotros. A veces nosotros nos dejamos envolver por las presiones de la vida, pero te voy a decir algo: ese es un grave error, porque perdemos de vista la fuente de nuestra existencia, perdemos de vista la fuente de poder, y andamos pensando que no van a suceder las cosas, y decimos: ¿será que sea posible? Fíjate, Dios dice: yo soy sabio, soy soberano, soy sabio, porque yo nada lo hice al azar. Yo te formé en el vientre de tu madre. Si tú y yo pensamos que estamos en este mundo por coincidencia, estamos en un error, porque venimos a este lugar por la asignación que Dios nos dio. ¿Tú sabes la alegría que les dimos primeramente a nuestros padres cuando nacimos? Por mucha presión que hubiera, por muy precario que fuera el tiempo, todos estamos aquí porque nuestras madres nos amaron. Desde el vientre nos abrazaron. Ellas no pensaron en deshacernos de nosotros. Somos amados, amén, porque el Padre nos amó. Entonces, nada es hecho al azar, todo tiene un propósito, porque Dios es sabio. Ahora, si hablamos de lo que vengo explicando, la distancia entre la tierra y el sol. ¿Tú has escuchado eso? Que si nosotros estuviéramos un poquito moviditos hacia el sol, la tierra se quema. Si está un poquito movidita hacia el norte, digamos esto, la tierra se enfría. Porque Dios es sabio, puso esa lumbrera de día y la luna. Escucha, ponte en la persona de Dios, apuntemos hacia allá. La complejidad de nuestro cuerpo, el cuerpo humano, ¿cómo funciona? Todo es tan exacto porque está la sabiduría de nuestro Dios. Los ciclos que hay en el agua, los ciclos que hay en la naturaleza, querida iglesia, todo esto revela una inteligencia divina. No es una inteligencia humana, es una inteligencia divina. Amén. Es como un ejemplo, mira. Si tú y yo o alguien encontramos un reloj en la calle, ya no vamos a hablar de los Citizen, ¿verdad? Ahorita ¿cuál es el más caro? Es el Apple Watch, ¿no? Ese es el más. Yo preferiría un suizo, ¿no? De cuerdita, ¿se acuerdan que se le daba la cuerda? Qué bonito. Pero si alguien encuentra un reloj ahí en la calle, pudiéramos decir: ay, es que ese reloj existió ahí apareció, así de la nada. El ejemplo es que eso no va a ser un accidente. En ese reloj, y vaya que ese reloj tiene inteligencia. Alguien lo diseñó, ¿sí o no? Ese reloj alguien lo diseñó, no apareció ahí de la nada. Lo mismo pasa
con el universo, con la tierra y con nosotros. Está revelando a Dios. Esto es para fortalecer la fe. Porque si tú y yo flaqueamos de la fe y nuestra familia dice, mamá, papá, pues como que ya nos sentimos olvidados de Dios, ya sentimos que no avanza nuestra vida, es porque no estamos mirando a quién nos ha creado. Es porque no estamos conscientes de lo que está revelando la palabra de Dios. Y para que nuestra fe se active y nuestra fe siga adelante, ¿sabes? Tú y yo somos hijos y estamos del lado de un Dios vivo y verdadero, en donde la creación está gritando quién es el diseñador de esa creación. Amén. Es decir, tú y yo gritamos. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra vida tan perfecta, el cuerpo como es, grita quién es nuestro creador. Amén. Hermanos, activemos nuestra fe, depositemos nuestra fe en nuestra familia, ¿sí? Déjame comentarte este último aspecto que revela la palabra de quién es Dios. Dios es poderoso, porque la creación muestra su diseño y su poder. La creación está mostrando el poder de Dios. ¿Te imaginas nuestro Dios tan poderoso para crear miles y millones de estrellas? Los científicos y los telescopios más potentes no pueden comprender la cantidad de estrellas que hay en el universo. Y la palabra de Dios dice que nuestro Dios lo creó. Solamente alguien con ese poder suficiente es nuestro Dios. Es poderoso. Poderoso para levantarte, poderoso para ayudarte, poderoso para edificar tu vida, poderoso para transformarte, poderoso para cambiar lo que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestra vida, en el trabajo, en la economía. Dios es poderoso porque creó las estrellas, los mares infinitos, hermanos. Todo lo que hay en el mar, no, el mar que está dentro de nosotros y está dentro de la tierra, es un lugar inexplorable al 100% por el ser humano. ¿Y quién lo creó? Solamente nuestro Dios vivo, todopoderoso. Las montañas tan gigantes, podemos ver el Everest, que es de los más grandes, el Tíbet. No solo se formó, hermanos, porque las placas tectónicas chocaron y ya. Es que hay un Dios que está revelando su poder. Y esto lo está enseñando la Biblia para que tú hoy te fortalezcas. Hoy tienes que salir de este lugar avivado en la fe. Hoy tienes que ir a tu casa, tienes que ir al trabajo. Vas a desarrollar una semana tomado de la mano de un Dios poderoso, de un Dios inteligente, de un Dios soberano, de un Dios que te cuida, que te guarda, que mueve todo a tu favor porque te ama. Amén. Y por nada dudemos. Todo tiene un propósito. Dice Eclesiastés, todo tiene un tiempo debajo del sol y en la tierra. Y Dios tiene sabiduría para eso. Entonces este primer milagro de la creación del universo y de nuestras vidas y de todo lo que hay, está imprimiendo y nos está enseñando que Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia. ¿Sientes que los tuyos se están alejando? ¿Sientes que los tuyos no están recibiendo lo que tú recibes? ¿Sientes que quieres que tu familia esté siendo llenada por Dios? Dios lo puede hacer. Porque Dios puede crear nuevamente esperanza en tu corazón y en el corazón de los que amas. Dios puede crearla aquí, puede moverse. Dice, leímos que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios, se parece la luz de las tinieblas. Recuerda la creación. Entonces, si Dios, hermanos, puede crear esperanza, fíjate, la tierra estaba en caos. Ahora voy a decir algo, porque todos en algún momento tenemos caos. No sé por qué caos estás pasando ahorita. Es algo que se desordena. Tú y yo llevamos una secuencia de las cosas.
Pero cuando hablo de desorden no estoy hablando de que hoy dejaste las sandalias después de salir de bañarte ahí botadas, no. O la toalla en la cama mojada para que se refresque, no. Estoy hablando cuando se desordena algo. Cuando tú dices, estoy en el trabajo, tengo una dinámica, recibo un salario, tengo estos parámetros, tengo estos beneficios, pero de repente te dicen, ya no tienes derecho a esto, ya no tienes derecho a una jubilación, y entonces eso se desordena, y entonces hay un caos y empiezas a desorbitarte. Estoy hablando de lo que se nos mueve, de ese caos. Así como la tierra que estaba desordenada y vacía, Dios en medio de ese caos y de ese desorden, ¿sabes qué trajo? Trajo orden, trajo esperanza, porque hizo la luz, separó las tinieblas, las aguas. Esto significa que Dios no se va a limitar en tu vida, no se va a limitar en nuestra vida, no se va a limitar en nuestra iglesia. Si tenemos algo para tomar fe, es esto, hermanos. ¿Sobre qué caos te estás moviendo? Me estoy moviendo. ¿Y crees que dice Dios, ay, yo no, porque yo no voy a ir a ese caos? Dios se mueve en ese caos. Dios se mueve con el caos para crear esperanza. Para crear esa esperanza. Cuando todo parece vacío, cuando todo parece no tener sentido, Dios le da un propósito a tu vida. Levanta tu mano derecha y dile, Dios, dale propósito a mi vida en este momento. Dale propósito a mis planes. Dale propósito a mi familia. Dale propósito a mi fe, Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso porque Dios merece la gloria. Fíjate, hermano, tú y yo nos estamos hundiendo tal vez en el caos. Tal vez nos estamos perdiendo en la oscuridad. ¿De qué está hablando, pastor? Si yo ya soy salvo. La oscuridad que de repente, la falta de guía, la falta de dirección. Dice la palabra que Dios trajo la luz, ¿verdad? Sobre las tinieblas. Entonces, ¿por qué Dios hizo la luz antes que otra cosa? Para disipar todo. Si nuestra vida está en oscuridad, es decir, no tiene guía en algunas cosas, solo basta clamar al Padre en el nombre de Jesucristo. Es como cuando hay una habitación oscura. Todos tenemos en casa alguna habitación oscura. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor hemos apartado un cuarto, una bodega, ahí tenemos cosas y a veces ya se fundió el foco, pero como tenemos tantas cosas, ya no queremos entrar porque no hay foco, no hay luz. Pero solo basta con que enciendas una luz, una lámpara, y entonces todo oscuridad se disipa y puedes tener la dirección y puedes tener la guía. Sin luz no hay dirección. Sin luz no hay guía. Sin luz no hay destino. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y lo hemos explicado, hermanos, que la lumbrera es aquellas luces altas que avientas hoy en día, ¿dónde lo podemos identificar? En el carro. Hasta le ponemos las de LED potente, ¿verdad? Traen hasta un ventiladorcito y un adaptador. Dices, ya quiero. Y el que va detrás de ti o el que te agarra de frente los ciegas, porque ahorita están así las luces de los autos, ¿no? De los autos modernos. Entonces aventamos las altas y ¡puf! Se ve 2 kilómetros adelante. Esa es la lumbrera. Si vas en carretera lo notas más. Vas en recto y avientas las altas y entonces logras ver que ya hay una curva. Y así es la luz del Señor para nosotros. Es lumbrera nuestro caminar. Nos da la imagen del camino. Dios puede darte una nueva creación como lo hizo cuando creó esto. Hermanos, tenemos que esperar en Dios. Porque si tú y yo estamos poniendo atención a todo lo que hizo Dios y la Biblia cómo no lo cuenta, ¿por qué estamos angustiosos? ¿Por qué estamos tristes? ¿No tenemos de nuestro lado al Dios que hizo la creación?
¿sabes qué pasa? Que hemos dejado de pensar en nuestro Dios. Y por eso nuestra fe se ha apagado. Y por eso nuestra fe se ha estancado. Porque hoy tenemos que mirar al Padre de la gloria, a nuestro Dios. Te voy a decir su nombre: a Yahvé, a Yahweh, a Yod-Heh Bar-Heh, el eterno, el inmutable, el existente. Él es el verbo, dice la palabra, el que siempre ha estado, querida iglesia. Hoy necesitas inyectar esto a tu vida. Hoy necesitas creerlo con todo tu corazón, porque la palabra nos está instruyendo. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido renovados. Dios te dio una nueva creación, así como creó el universo, te creó a ti. Y esto es reforzar tu fe, esto es reforzar tu espíritu, esto es reforzar tu mente. ¿Sabes por qué no avanzamos muchas veces? Porque todo lo queremos solucionar nosotros, porque todo lo queremos solucionar en nuestras fuerzas. Y se nos olvida que tenemos un Dios vivo, poderoso, grande en potencia. No dice temible en batalla, Dios de los dioses. Empieza a recordar la palabra de Dios. Por eso tenían miedo de los israelitas. Eran una nación insignificante, hermanos. Una nación, un pueblo pequeño comparado con Persia, comparado con Babilonia, comparado con esos antiguos imperios. Y decían, es que tienen un Dios poderoso y era temido y temible. Y tú y yo lo seguimos teniendo. Y tú y yo lo seguimos habitándonos. Tú y yo tenemos la presencia. Ahora Él vive en nosotros. Ese Dios vivo y verdadero, hermanos. No limites a Dios por lo que ves. No limites a Dios por lo que no ves. Vuelvo a decir, si Dios creó el universo, si Dios creó de la nada las cosas, no necesitó la materia, entonces Dios puede hacer algo por nuestra vida, por lo que estás pasando. Cree en el poder de su palabra. Tienes situaciones de salud, cree en el poder de su palabra. Tienes situaciones matrimoniales, cree en el poder de su palabra. Tienes situaciones sociales, cree en el poder de su palabra. Porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Tú y yo necesitamos seguir creyendo en el poder de Dios. Permítele a Dios que haga una nueva obra en ti. Permítele a Dios que haga una nueva obra en tu familia. Permítele a Dios que haga una nueva obra en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus amigos, en la iglesia, queridos hermanos. Permitámosles a Dios. Como les digo, nada se va a dar en automático. Si nosotros le decimos, Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón, sigue activando mi fe. Y no debes solamente tener fe para que mañana te vaya bien, debes tener fe que Dios va a seguir transformando tu vida, tu familia. Debes tener fe, querida iglesia, que Dios hará una obra nueva en ti, que hará algo maravilloso sobre tu vida, sobre tu espíritu. Que Dios no se limita. Permitamos que Dios haga algo nuevo en esta iglesia. Permitamos que Dios te llene. Que Dios te llene, que Dios te satisfaga. ¿Sabes qué pedía yo en la mañana en la oración? Que hoy tú fueras llenado de la presencia de Dios, que hoy tú fueras llenada, que Dios pusiera propósito en tu vida, confianza, fe, para que sigas luchando, para que sigas enfrentando las situaciones adversas. A veces no necesitamos dinero, no necesitamos más ropa, no necesitamos más viajes, solo necesitamos admirar al Dios poderoso que está en nosotros. Y si este punto de partida, hermanos, va a activar nuestra fe, ¿quién nos podrá hacer frente? Ahora entiendes a Josué y a Caleb, que decían, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Caleb, los comeremos como pan. Cuando fueron a observar la tierra de Canaán, que mandó Moisés a los espías, dice que ellos llegaron temerosos, diciendo, somos como langostas y nos van a hacer papilla. Pero hubo dos
está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? El primer milagro en la Biblia fue la creación. Un milagro tan grande que todavía hoy nos sigue maravillando, hermanos. Si tú estás conmigo y estás enfocado, quiere darte esta mañana, diciendo: no te dejaré, no te desampararé. Tengo planes para ti, buenos planes para ti. Dios está creando aún nuevas cosas en tu vida. Tal vez tu vida hoy parece vacía, ¿verdad? O desordenada o en tinieblas. Recuerda, el primer escenario de Dios fue ese caos. Pero de ahí Dios trajo maravillas. Allí comenzó una obra grandiosa hasta el día de hoy. Ahí comenzó un milagro tan grande. Entrégale ese caos al Señor. ¿Qué te parece? ¿Hay algo ahí que te está haciendo tal vez solo ver las tinieblas, el caos? ¿Qué te preocupa? Suéltalo. Entrégaselo a Dios. Y vamos a orar. Ojos desvelados, desenfocados de las cosas importantes, angustiados porque tal vez has pensado que el Señor no hará algo nuevo en tu vida. Pues quiero decirte que este es el mejor momento para dar.